La bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Lo que sí estamos haciendo real es de leer un libro que se titula Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. Estamos por la página 102 de 126 y vamos a seguir leyendo cómo es la historia familiar de una pareja que tiene problemas entre ellas, pero porque tienen una historia familiar, cada uno por su parte, de desvinculación con sus padres. Steven, Edicta, Mariluz, Rosy, Aristides, gracias por acompañarnos. José, David y Jenny, gracias por los toques y los comentarios. Entonces continúo con el relato. Nancy, que es parte de la pareja, tiene algunas quejas, como le dice el autor, de su familia, quejas nucleares. Y Dan, por su parte, decía que su madre era muy depresiva y muy nerviosa. Cuando era pequeño, sentía que debía cuidar de ella. Ella necesitaba mucho de mí, necesitaba demasiado de mí, dijo Dan. Se miró las manos que tenía unidas en el regazo y añadió: mi padre siempre estaba trabajando. Yo sentía que tenía que dar a mi madre la atención que él no podía darle. Error. Dan explicó también que su madre había estado ingresada a veces con ataques de depresión aguda. En vista de la historia familiar quedaban claras las causas de las dificultades de su madre. La abuela de Dan había muerto de tuberculosis cuando su hija, la madre de Dan, tenía solo 10 años. La hija había quedado devastada por la pérdida. Hubo una nueva pérdida cuando murió el hermano menor de Dan, siendo recién nacido. Entonces la madre de Dan pasó 6 meses ingresada y recibió tratamientos de terapia electroconvulsiva, que es la de electrochoque. Por entonces Dan tenía 10 años. Para agravar las cosas todavía más, Dan también se sentía distanciado de su padre. Dijo que su padre era débil e incompetente. Mi padre no fue capaz de ser hombre para con mi madre. Dan contó que su padre, inmigrante ucraniano y trabajador no cualificado, pertenecía a una clase social inferior a la de la madre de Dan. Nunca estuvo a la altura de los hombres de la familia de la madre de ella, que eran profesionales y tenían estudios. Dan había cortado su conexión con su padre por sus juicios de valor. Cuando un hombre rechaza a su padre, se distancia, sin saberlo, de la fuente de su masculinidad. El hombre que admira a su padre y lo respeta suele sentirse cómodo con su fuerza masculina y es más probable que emule los rasgos de su padre. En el entorno de la relación de pareja, esto puede traducirse en sentirse cómodo con el compromiso, la responsabilidad y la estabilidad importante. Lo mismo sucede con las mujeres. La mujer que ama a su madre y la respeta suele sentirse cómoda con su feminidad y tiene más probabilidades de manifestar en su relación de pareja los rasgos que admira en su madre. Análisis. Dan también se había distanciado de su padre por otro motivo. Había adoptado el padre de confidente de su madre y, sin saberlo, había invadido un terreno que pertenecía a su padre. Aunque Dan no había elegido aquella situación de manera consciente, tenía la sensación de que le correspondía la tarea de cuidar a su madre, cosa común en muchos chicos que notan la necesidad de su madre. Él sentía cómo se alegraba su madre cuando él la cuidaba y, por otra parte, cómo se cerraba cuando estaba presente su padre. ¡Qué daño! Dan, al verse preferido por su madre, aprendió a sentirse superior a su padre. Grave. Dan llegó a adoptar incluso los sentimientos de desaprobación de su madre
hacia su padre. Al rechazar a su padre, Dan no solo se desconectaba de su propia fuerza masculina, sino que preparaba inconscientemente el terreno para reproducir más tarde una dinámica similar, oído al tambor, en su matrimonio con Nancy. ¡Wow! Dan se convirtió en un marido débil e incompetente como su padre, repitió patrones. Nancy tampoco había sido capaz de asimilar la fuerza femenina de su madre. En algún momento de su infancia había tomado la decisión de dejar de recurrir al apoyo de su madre. Cuando Nancy abandonó por fin el hogar de su infancia, llevaba consigo la sensación de que no había recibido lo suficiente y culpaba a su madre de no haberle proporcionado la atención que ella ansiaba. María Torrealba, gracias por estar allí, gracias por compartir. Aquella flecha de descontento apuntaría más adelante a Dan. Nancy consideraría a Dan, o que Dan tampoco había sido capaz de darle el apoyo que ella necesitaba. Bueno, como se dice aquí, se juntaron dos mochos para rascarse. La idea era que Dan y Nancy superaran todas estas historias familiares. Vamos a ver cómo lo hacen. Mientras Dan y Nancy criaban a sus hijos, podían olvidar lo demás, atendiendo a las necesidades de la familia. Pero ahora que los hijos ya no estaban, quedaba claramente visible la dinámica subyacente. Dan y Nancy apenas aguantaban juntos. Bexay, bienvenida. Dan se calificaba a sí mismo de muerto sexualmente para con Nancy. He perdido todo el interés por el sexo, decía. En cuanto se puso a explorar su relación temprana con su madre, entendió el porqué. Dar a su madre la atención y el consuelo que necesitaba no era tarea propia de un niño. Era una responsabilidad excesiva. Jamás habría podido darle lo que necesitaba, ni haberle quitado de encima todo su dolor. Por el contrario, se sentía inundado por el amor de su madre. Las necesidades de ella lo habían abrumado. Ay, por el amor de Dios. Cuando Dan se quejaba de que Nancy quería demasiado de él, en realidad no se estaba refiriendo a Nancy. Estaba hablando inconscientemente de las necesidades no cubiertas de su madre. Dan había confundido su intimidad con Nancy con la intimidad enmarañada que había vivido de niño. Se resistía hasta a los deseos y necesidades más naturales de Nancy. Vero Torres, bienvenida, diciendo no a las peticiones de esta, aunque en realidad quería decir sí. La mente humana es muy compleja. Los problemas de Dan y de Nancy se entrelazaban entre sí de manera sincrónica. Era como si el destino los hubiera unido a los dos, así lo creo, para que se curaran con su matrimonio. Es frecuente que las personas elijan a parejas que les reactivarán las heridas. Bendito sea el Creador. Así pueden contar con la oportunidad de ver, reconocer y sanar las partes dolorosas y reactivas de sí mismos. La pareja elegida refleja como un espejo perfecto lo que está en el núcleo de su compañero sin que éste lo reconozca ni lo resuelva. ¿Quién mejor que Dan para aportar a Nancy el amor emocionalmente distante que ésta necesitaba para completar sus cuestiones pendientes con su madre? ¿Y quién mejor que Nancy para aliviar a Dan las carencias insaciables que había vivido este de niño, para ayudarle a curar la herida que tenía con su madre? Es la pregunta. Wow. El peor de los miedos. La frase nuclear. Dan dijo que el peor miedo que tenía en la vida era el de perder a Nancy. Mi peor pesadilla sería perder a la persona que más quiero. Temo que Nancy se muera o que me deje y tener que vivir sin ella. Los ecos de esta frase nuclear se habían sentido dolorosamente
en la generación anterior, cuando la madre de Dan había perdido a su vez a su madre cuando tenía 10 añitos. Linda, bienvenida Ángel, Daniel y Arnaldo. Gracias por los comentarios, bebés. Cuando Dan tenía 10 años, la misma edad que tenía su madre cuando murió la abuela, había perdido a su madre, a la persona que más quería. Durante 6 semanas, cuando le ingresaron por lo que los médicos habían llamado una crisis nerviosa. Dan también recordaba en fechas aún más tempranas ocasiones en que su madre caía en la depresión y dejaba de prestarle atención. En aquellas ocasiones se sentía solo y abandonado. También podía hacerse remontar a una época anterior. Me quedaré atrapada en un matrimonio horrible y me sentiré sola. Estaba claro que aquella frase pertenecía a la abuela de Nancy, casada con el abuelo alcohólico, al que se culpaba prácticamente de todos los males de la familia. Si hubiésemos podido remontar una generación más, o que la bisabuela reproducía una pauta similar de sentirse atrapada en un mal matrimonio con su marido. Por desgracia, se había perdido para la historia toda información más allá de los abuelos, pero lo más probable es que en cada generación nos encontrásemos con una niña desconectada de su madre o criada por unos padres que estaban desconectados entre sí. Cuando Nancy hubo comprendido esto, pudo elegir entre seguir repitiendo la pauta o el patrón con Dan o aprovechar la oportunidad para sanarla. Nancy estaba dispuesta para la curación. Un chin, que se me cayó el bolígrafo. Ahora, aquí más prácticamente, la historia familiar, el trauma nuclear. A nivel de sistema familiar, Dan repetía la experiencia de su padre compartiendo la sensación de castración en su matrimonio. Alexita, bienvenida. Nancy repetía la experiencia de su madre y de su abuela sintiéndose insatisfecha con su marido. Vamos a ver los sistemas familiares de ambos. Y al igual que Marian Rojas Estapé, ella hace unas grafiquitas. Grafica el sistema familiar de Dan, donde pone a la abuela que muere cuando tenía 10 años. Dan, y al padre lo describe como un hombre débil, a la madre necesitaba demasiado de él, y luego nacen de esta pareja Dan y Nancy. Se unen Dan y Nancy, y él se siente débil como hombre, repite el patrón del papá, y Nancy necesita demasiado también de él. Ahora el sistema familiar de Nancy. 3 generaciones de insatisfacción. Está el abuelo de Nancy, que era un alcohólico y un inútil, así le decían, y la abuela, que estaba insatisfecha de su pareja. Luego, el padre y la madre de Nancy, uno por su parte no es lo bastante bueno y la madre sigue insatisfecha. Y después viene la pareja de ellos dos, que Dan dice que Nancy no le da lo suficiente y Nancy se queja y está insatisfecha como su madre y su abuela. ¡Wow! Y esto se fue repitiendo de generación en generación. Vamos a ver cómo lo resuelven. El cuadro general, otra vez se cayó. El cuadro general, ¿cómo lo ve el autor? Tal como nos ilustran las historias familiares de Dan y Nancy, los conflictos de nuestras relaciones de pareja se suelen haber puesto en marcha desde mucho antes de que hayamos conocido siquiera a nuestra pareja. Nancy pudo ver que la fuente de su sensación de no recibir lo suficiente no era Dan. Aquella sensación había surgido mucho antes con su madre. Del mismo modo, Dan fue capaz de ver que Nancy no era el origen de su sensación de que una mujer le pedía demasiado. También aquella sensación había surgido mucho antes con la madre de él. Nancy comprendió también que cualquier hombre que se casara con una mujer de su familia no se sentiría apreciado. De hecho,
Dan había tenido que cargar con 3 generaciones de insatisfacción conyugal en la familia de Nancy. Era hora de romper los patrones. Cuando ambos hubieron reconocido que cada uno había traído a la relación sus respectivas cuestiones no resueltas, se rompió y empezó a disolverse la nube de las culpas. Cuidado con las culpas. Las proyecciones y las acusaciones que antes se dirigían el uno al otro las entendían ahora en el contexto más amplio de sus historias familiares. Voy a continuar con el ejercicio. Cuando salió a la luz el cuadro general, empezó a disolverse la ilusión de que el responsable del descontento de cada uno de los miembros de la pareja era el otro. No había que echarle la culpa a los demás. Katie, bienvenida. Casi de inmediato los dos pudieron verse mutuamente bajo una nueva luz. Dan y Nancy, Suset 31, bienvenida a la lectura, pudieron redescubrir los sentimientos tiernos que los habían unido en un primer momento. No solo empezaron a manifestarse más bondad y generosidad el uno al otro, sino que volvieron a ser el amor. Wow, el libro se llama Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. Lo dejo colgado en YouTube, Instagram y TikTok en Renatas Tiendas Virtuales. Sigo con esta lectura que nos quedan algunos minutos. Ampliar la nueva imagen. A Nancy se le había empezado a dilatar la solidaridad hacia su madre. Cuando Nancy era niña, su madre había sido la cuidadora emocional de la abuela de Nancy. Estaba a disgusto en su matrimonio. La madre de Nancy no se había consentido a sí misma tener más de lo que había tenido la abuela y había repetido el ciclo de un matrimonio infeliz. Era leal a las abuelitas y a la mamá. En los primeros recuerdos de Nancy, su madre aparecía distante y apática. De pequeña, Nancy se había sentido rechazada por ella. No obstante, cuando hubo asimilado el cuadro general de la historia de su familia, pudo ver a su madre con ojos nuevos. Sintió que su madre, a pesar de su distanciamiento, había seguido dándole todo lo que podía. Cuando Nancy lo hubo entendido así, pudo ablandarse. Fue capaz de trascender la antigua imagen interior según la cual la habían despojado de la maternidad. Le surgió en su lugar una imagen nueva en la que se sentía reconfortada por su madre. Le parecía que esta imagen la llenaba desde dentro. En su nueva imagen, su madre no tenía hacia ella más que intenciones amorosas. Daniel Jolfri Teofanis Reales, gracias por estar allí. Salud por eso. No importaba que no estuviera viva, dice acá Lizeth Vera. Aunque la madre de Nancy había muerto 16 años antes, Nancy fue capaz de pedirle el apoyo que jamás habría pensado en solicitarle mientras vivía. Nancy fue capaz de sentir el amor de su madre por primera vez que ella recordara. Cerró los ojos y visualizó que su madre estaba tras ella y la abrazaba. Mamá, siempre te culpé de no haberme dado lo suficiente y siempre he culpado a Dan de lo mismo, de no darme lo suficiente. Ahora entiendo que me diste todo lo que tenías. Era suficiente, mamá, era suficiente de verdad. Nancy lloraba. Mamá, te pido que me des tu bendición para que sea feliz con Dan. Quiero sentirme satisfecha en mi matrimonio, aunque ni la abuela ni tú pudieseis estar. A partir de ahora, cuando me sienta sola e insatisfecha, acudiré a ti y sentiré que estás detrás de mí, que me apoyas y que quieres lo mejor para mí. Se estaba curando. Nancy puso una foto de su madre junto a su cama y durante varias semanas se imaginó que su madre le abrazaba por las noches mientras ella se quedaba dormida. Se imaginaba a sí misma acunada en los brazos de su madre
y recibiendo todo el amor que necesitaba. Nancy ya era capaz de recibir lo que no había podido asimilar cuando era niña. Ahora, envuelta en el amor de su madre, podía entregarse a Dan de una manera completamente nueva. Marcos Carpaville, bienvenido. Dan también visualizó una conversación con su difunta madre. Mamá, cuando yo era pequeño creía que tenía que cuidar de ti. Aquello me produjo resentimientos. Sin que nos diésemos cuenta, ni tú ni yo, estaba intentando compensarte por la pérdida, de tu madre cuando eras niña. Era demasiado para mí. No es de extrañar que ahora sienta que nunca doy bastante de mí. Ningún niño habría podido compensar una pérdida como aquella. Se estaban sincerando. Dan sintió en su imagen interior que su madre se distanciaba de él para otorgarle algo más de espacio. Dan expiró e inspiró muy hondo, como si los pulmones se le hubieran dilatado hasta el doble de su tamaño. Dicen que esto es bueno para eliminar un poco el estrés y la depresión. Como no estaba acostumbrado a tener tanto aliento en el cuerpo, se mareó al principio. Después se sintió cargado de energía. Siguió diciendo: mamá, suelo sentir que Nancy me pide demasiado. Te ruego que me ayudes a ver a Nancy tal como es, sin miedo a desaparecer o a no poder darle lo suficiente cuando me necesite. En mis redes tengo unos ejercicios de una experta en respiraciones y en cuestiones para hacer para sentirnos mejor en esta cosa que nos están pasando, para poder mitigar el dolor, desestresarnos un poco, etc. Está en las redes sociales, Renatas Tiendas Virtuales. Gracias por estar allí leyendo conmigo. En su propósito de proseguir con su sanación, Dan se puso en contacto con su padre, que todavía vivía. Dan le dijo que lamentaba haber estado distante con él. Invitó a su padre a comer juntos y le dijo que quería reanudar la intimidad con él. Durante la comida le dio las gracias por haber sido un buen padre. El padre se quedó tan conmovido que le faltaban las palabras. Dijo a Dan que había esperado mucho tiempo a que pudieran mantener aquella conversación. Dan sintió ese amor que siempre había estado allí. Por fin estaba preparado para recibirlo. A veces no sabemos recibir y no nos damos cuenta. Nancy sintió en Dan una fuerza nueva. De alguna manera le parecía hasta más alto. La reacción de Nancy fue automática. Empezó a respetarle. Pidió a Dan que le ayudara diciéndole: cuando te parezca que te estoy culpando o criticando o que estoy insatisfecha, hazme el favor de indicármelo, sin rabia. Te prometo que intentaré contenerlo en mí misma. Quiero ser una esposa mejor para ti. Dan respiró hondo de nuevo. El aliento le llenaba el cuerpo de una manera nueva y le llegaba hasta zonas que había dejado cerradas cuando era niño. Nos quedan 4 minutitos. Bienvenidos Sara Yurbina, Steven y Popoyoy 3. Se está reflejando una pauta de mi historia familiar en mi relación de pareja. Es lo que tenemos que preguntarnos. Si tienes dificultades con tu pareja, no saltes automáticamente a la conclusión de que se deben a él o a ella. Antes bien, escucha las palabras de tus quejas sin culpar a tu pareja y sin dejarte cautivar por las emociones. Pregúntate a ti mismo, oído al tambor y a las preguntas. Clave. ¿Me resultan familiares estas palabras? ¿Tengo esta misma queja respecto de mi padre o de mi madre? Y por último, no. La tercera es: ¿tenía mi madre o mi padre esta misma queja respecto del otro? ¿Tenían dificultades similares mi abuela o mi abuelo? Sí lo recuerdo. ¿Existe un paralelismo entre 2 o 3 generaciones?
¿Es mi experiencia con mi pareja un reflejo de cómo me sentía con mis padres cuando era niño? Estas preguntas están en la página 106 por si las quieren usar para sus propios análisis. Dan, a su vez, pidió a Nancy que le ayudara a mantenerse presente. Cuando yo esté distante emocionalmente, hazme el favor de indicármelo. Te prometo que lo observaré en mí mismo y no me apartaré de ti. También ella respiró hondo. Sus manos se buscaron a la vez y se encontraron. El caso de Dan y de Nancy ilustra cómo podemos acceder al origen de los conflictos más profundos de nuestras relaciones de pareja, a base de formular preguntas concretas y de atender a la aparición del lenguaje nuclear. Así como Dan y Nancy vieron sus propias heridas reflejadas y ampliadas por el otro, también nosotros podemos mirar a nuestra pareja para ver reflejado en ella lo que hemos traído pendiente de resolver de nuestras historias familiares. Clarísimo. Alejandro y la gordita, bienvenidos. El mapa ya lo tenemos dentro. Puede que sus caminos estén velados por la oscuridad, pero suele suceder que podamos confiar en nuestra pareja para que nos ilumine, y para eso lo pusieron allí y nos pusieron allí. A ver, para mañana vamos a leer en el libro de Este dolor no es mío, este capítulo que dice ver más allá de la pareja, y hemos quedado en la página 106 y esto va a comenzar mañana de esta forma. Cuando exploramos el lenguaje nuclear de las quejas de nuestra relación de pareja, solemos encontrar una línea de historias familiares que nos resulta conocida. En vez de entender nuestras quejas en su sentido literal, tenemos que preguntarnos, ¿tuvieron una experiencia similar nuestros padres o nuestros abuelos? Maléfica, bienvenida. 1969 negro. Sigo. Miren las palabras que hay que hacerse. ¿Tuvieron una experiencia similar nuestros padres o nuestros abuelos? ¿Sentimos hacia nuestros padres cosas similares a las que sentimos hacia nuestra pareja? Esto lo voy a incorporar en mi ejercicio. Les agradezco haberme acompañado en este momento a leer este libro, que a mí me calma mucho y me hace entender bastante. El libro se llama Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. Mañana, como a esta hora más o menos, 8 de la mañana, estamos leyendo el resto del libro. Muchísimas gracias por estar allí. Un besito. Dejo colgada esta lectura de hoy en YouTube, Instagram y TikTok en Renata Tiendas Virtuales. Gracias Ricardo y Aarón. Gracias por los comentarios de los top. 8 de la mañana aproximadamente, hora de Venezuela. Gracias Cantuta. Bienvenida.